Azúcar de Guatemala presentó los titulares. Comencemos con las noticias más importantes del día. De contarle que en un lapso de más de una década, tan solo el 7% de las denuncias presentadas por la Contraloría General de Cuentas han pasado del Ministerio Público a los tribunales de justicia. He de contarle también que según esto, han sido miles las denuncias que han sido presentadas por la Contraloría en materia de corrupción y malos manejos dentro de organizaciones del Estado, pero tan solo un pequeño porcentaje ha podido trascender a los tribunales. El Día de San Cristóbal, o conocido como los guatemaltecos como el Día de los Pilotos, es celebrado cada 30 de julio. Sin embargo, ellos ya no celebran este día debido a los asesinatos y las extorsiones que sufren. Son pocos los buses que hoy se ven adornados por la ciudad. Lejos quedaron aquellos tiempos en los que los pilotos celebraban su día con marimba, churrasco y eventos deportivos. El Día de San Cristóbal ya no es especial como solía ser, ya es un día más como todos, llenos de temor, no solo por ser extorsionados, sino asesinados. Este Día del Piloto dejó de ser un día especial. La prueba, 2 choferes de buses, uno urbano y otro extraurbano asesinados. De contarle cómo ha venido ocurriendo en años recientes la conmemoración del Día de San Cristóbal, el patrono de los conductores, se vio empañada por el asesinato de pilotos del transporte colectivo. He de contarle en ese mismo tema que un piloto de autobús urbano de la Ruta 71 fue identificado como Germán Mota, alias el Señor de los Anillos, y fue asesinado a balazos este miércoles en la 7ª Avenida y 13 Calle de la colonia 1 de Julio por personas que se hicieron pasar por pasajeros. He de contarle que el jefe de la Unidad Nacional contra el Desarrollo Criminal de las Pandillas Panda, Elías Yumay, asegura que no todos los asesinatos de pilotos son por el motivo de la extorsión. Hemos hecho muchos análisis de la muerte de pilotos. De 10 muertes de pilotos, 4 van a ser por extorsión, 4 o 5. Es un porcentaje considerable, pero no la cantidad que la gente dice. Yo creo que detrás de las muertes de piloto hay una serie de variables, diferentes aristas y variables, digamos, problemas, digamos, a veces por litis, por diferencias entre las rutas, podría ser uno, problema pasional podría ser otro, podría haber asalto, ¿verdad? Lo que no quiero que se diga es que todo por extorsión, por supuesto, todos los delitos hay que atacarlos y de donde vengan, ¿verdad? Pero no, yo creo que no hay que decir que todo es por extorsión, porque si no, la gente no va a denunciar y ya sabemos que no todo es por extorsión. ¿Sabe usted? Los médicos del Hospital Roosevelt anunciaron que la consulta externa de dicho hospital seguirá cerrada por falta de insumos médicos. Una semana después de que los médicos del Hospital Roosevelt anunciaron el cierre de la consulta externa y que dejarían de realizar cirugías menores, la situación en el hospital continúa igual, pues según los doctores, los insumos médicos siguen siendo insuficientes. Los insumos que tenemos, los que estaban a cero, los productos que acaban de ingresar, y pues llegamos a la conclusión con el cuerpo médico activo de que no se puede levantar la restricción de la consulta externa ni las cirugías selectivas debido a que seguimos en la misma situación que estábamos hace una semana. No podemos garantizar seguridad para los pacientes si se sigue trabajando de la misma forma. Los doctores aclaran que afirmar que hay un 68% de medicamentos no quiere decir que el hospital esté abastecido. Es importante manejar, como yo les he dicho a ustedes, el tema de los números, ese 68% es engañoso. ¿Por qué? Porque aquí hay un 100% y puede ser que de ese 68% haya un 40% solo de una cosa. Sin embargo, hoy nos volvemos a dar cuenta que los elementos trazadores, que son los que más manejamos cada uno en sus áreas, no existen. Y obviamente eso nos limita a nosotros como médicos a una buena atención. Pausa, al regresar más noticias a las 8:45.
Estamos presentando a las 8. Sigamos con las noticias. 160 familias desalojaron pacíficamente unos terrenos invadidos de la empresa eléctrica. Alrededor de 163 familias del asentamiento Lindavista, ubicado en las laderas del periférico, vieron desvanecidos sus sueños de seguir viviendo en los terrenos que durante 2 años los albergó. Esto luego que el juzgado 10º de instancia penal, a petición de la empresa eléctrica, entregara la orden de desalojo a agentes de la Policía Nacional Civil para retirarlos del lugar. Desde horas de la mañana, un contingente de 800 agentes de la Policía Nacional Civil se apostaron en los ingresos del asentamiento, mientras que desde el lado adentro, las familias se oponían al desalojo. Algunos colocaron a niños como barrera humana para evitar el uso de la violencia por parte de los uniformados. Alrededor de las 11 de la mañana, las primeras familias, en su mayoría mujeres con niños, se resignaron y desarmaron sus humildes viviendas construidas con madera y lámina. Entre lágrimas colocaron sus pertenencias a un costado del anillo periférico, con la incertidumbre de dónde pernoctarán la primera noche fuera del asentamiento. Y que Aldo lo que va a hacer aquí, se va a quedar en las fuerzas de los pobres, ¿men? No. Va a estar maldecidos por el aire, man. ¿Le da tristeza dejar esto? Bastante por mí. Tengo chiquitos, tengo 3 más chiquitos. Por ella fue que me vine aquí, yo alquilando. Y ahora que Dios me lo bendiga. Y algún día, mira, yo todavía voy a pasar por aquí, lo voy a ver quién va a vivir aquí. ¿Sabe usted, según la diputada Ninette Montenegro, en una década tan solo el 7% de las denuncias presentadas por la Contraloría General de Cuentas han pasado del Ministerio Público a los tribunales de justicia? La diputada Ninette Montenegro señala que las autoridades del Ministerio Público le han dicho que solo 7 de 100 denuncias que la Contraloría General de Cuentas ha interpuesto contra personas o entidades públicas por corrupción o delitos administrativos están en fase intermedia en tribunales. Entre las denuncias se encuentra peculado, malversación, estafa propia, caso especial de estafa, abuso de autoridad, falsedad material y apropiación y retención indebida, entre otros. La Contraloría ha presentado, son 489 denuncias desde 2002 a 2014. En el periodo de Nora Segura ha presentado 344 denuncias entre 2010 y 2013. Es preocupante, hoy tuvimos a las autoridades del MP, estuvieron aquí autoridades a alto nivel y entendimos que 93% de los casos siguen en investigación, algunos llevando 15 años de investigación, otros 12, ustedes lo van a ver. Y en fase en que se inicia la investigación apenas hay 7% de los casos. Con sentencias hay 0% de los casos presentados por la Contraloría. Se cierra la recepción de papelería para aspirantes a ocupar cargos dentro de las salas de apelaciones, o sea, ocupar un puesto como magistrados de salas de apelaciones. Los aspirantes que buscan integrar las salas de apelaciones son 1.027 profesionales. La expectativa se superó según el presidente de la Comisión de Postulación, Carlos Alvarado, y por consecuencia se estará planteando a los comisionados a que se trabaje todos los días para poder cumplir con el cronograma y realizar tiempo el análisis de la papelería. Y pues hoy termina la recepción de la documentación, el día de mañana estaremos cumpliendo, como dice la ley de comisiones de postulación, con el listado correspondiente para que el señor secretario lo verifique y ya se entregue al pleno de la comisión. Bueno, eso nosotros convocamos para el día martes a los comisionados y ahí se tomarán las decisiones, pero consideramos que sí tenemos que trabajar definitivamente más días de los previstos, pero sí vamos a cumplir con el trabajo que tenemos que realizar y cumplir con los tiempos que están establecidos según la ley y la legislación. Son 126 los cargos de magistrados titulares que se buscan y 84 suplentes. La comisión debe enviar al Congreso de la República un listado de 252 profesionales y los diputados solo deben elegir a 210. El 90% de abogados que presentaron su papelería se compone de jueces de primera instancia y magistrados titulares que buscan su reelección. El clima es Diana Guerra.
buenas noches. Gracias por... El siguiente segmento es patrocinado por Tropigas, la llama que rinde más. Buenas noches, a las 8:45, Gustavo Berganza y Juan Luis Font estamos listos ya para arrancar con la primera conversación de esta noche. Gustavo, hoy le damos la bienvenida al alcalde de Villanueva, Edwin Escobar, y a Abelardo Medina, quien es economista senior del Instituto de Estudios Fiscales Centroamericanos. Gracias a ambos por acompañarnos. El tema para tratar esta noche es la ley de inversión y empleo, desde un punto en el que resulta absolutamente evidente que el alcalde defiende la aprobación de esa iniciativa de ley, y queremos conocer las opiniones de Abelardo respecto a esa propuesta. Gustavo, tiene la primera pregunta. Ahora, Edwin, ¿por qué razón defiende usted la ley? Bueno, muy simple. Como alcalde a mí me toca todos los días atender a muchas personas. Tal vez es el puesto de autoridad democráticamente electo más cercano a la población. Y lo que más me piden todos los días es trabajo. Un día que se pierde un empleo es un drama en la familia y tengo miles de personas pidiéndome trabajo. A mí se me da una fábrica de manufactura liviana o de maquila que estén hoy incentivadas por esta ley 2989, que es la que está vigente, y todo lo que eso creó de diversificación por muchos años, es un drama en Villanueva. Y yo no puedo ver cómo en un municipio tan importante como Villanueva, donde tenemos más de 600 empresas, de esos 254 grandes contribuyentes, y tenemos más de 25 fábricas que están apegadas a esta ley, solo en el área de vestuario textil. Si se me dan esas fábricas, yo tengo décimas de miles de desempleados y sobre todo mujeres, madres solteras que viven de este beneficio. Abelardo Medina, ¿verdaderamente se corre el riesgo de que se pierdan esas plazas de empleo en Villanueva, en manufactura liviana, ha dicho el alcalde, y también en maquila, si no se aprueba la ley de inversión y empleo? Hay varios elementos que comentar. Tal vez el primero de los más importantes para focalizarnos en el tema del empleo es de que muchas de las empresas que están ubicadas y que están trabajando en el sector textil se han acostumbrado a trabajar durante los últimos 25 años a la sombra de un privilegio tributario. Si analizamos cuánto es lo que deja de percibir el Estado cada año por la aplicación de la ley de maquila, nos damos cuenta que es el 0.4% del Producto Interno Bruto. Eso significa 1.200 millones de quetzales. Estas empresas normalmente, que fueron fundamentadas bajo un modelo teórico de la industria infante, cualquiera podría decir que a estas alturas ya alcanzaron un nivel de desarrollo tal que no necesitarían ese tipo de privilegios. Independientemente de ese punto, lo que sí es cierto es que algunos de nuestros países, de nuestros vecinos centroamericanos, particularmente Honduras y Nicaragua, que no tienen la obligatoriedad de desmantelar el tratamiento especial que ofrece la OMC, están ofreciendo este tipo de tratamientos. Entonces sí podrían irse esas empresas para allá. Las empresas que están calificadas en maquilas y zonas francas y que son específicamente de textiles podrían emigrar a otro país. Eso sí es completamente cierto. Sin el podrían, seguro se van. ¿Y manufactura liviana? No necesariamente. Encontramos algunas empresas que lo que aprovechan son las ventajas comparativas que tiene el país con respecto a otros. De hecho, maquilas y zonas francas tienen 1.245 empresas calificadas, pero dentro de ellas está la embotelladora más grande del país, está la licorera más grande del país, están las fábricas de panes más grandes del país. Entonces, no necesariamente esas empresas están calificadas allí porque necesiten el tratamiento especial, sino simplemente porque se les abrió un agujero en el 2004 que permitió que ellos dejaran de pagar impuestos y lo están aprovechando. Para exportar a Centroamérica. Para exportar a Centroamérica. Y ese es cabalmente... Porque si no, iban a poner la fábrica a El Salvador, a Honduras o a Nicaragua. Ahora, Edwin. Entonces, el tema aquí es cómo hacemos para que las empresas que hoy encuentran incentivos en Vietnam o los encuentran en Nicaragua, en Honduras o El Salvador, ¿sí?, no se vayan a esos países, porque de lo contrario se van a ir de Guatemala. Hoy yo ya oigo a los industriales en venía pensando a dónde van a mover la fábrica. O sea, se van, perdemos los empleos. Yo insisto en dos puntos. La mejor seguridad de este país es el empleo.
Estamos hablando de migración y todos se arrancan las camisetas por el tema de la migración y es por falta de oportunidades de trabajo. Y podemos hablar de impuestos y todos los beneficios y lo que tenemos que hacer para enforzar esa ley y que no haya gente que oculte o simule para abusar de las leyes. Y eso es un tema muy aparte, creo yo, que hay que resolver en este país. Pero el empleo es alguien que nadie quiere poner a mano y decir yo lo garantizo, yo lo voy a proteger. Y eso es lo que a mí me preocupa como alcalde. Abelardo, tenemos entonces una visión micro, territorializada, que es la eventual cierre de maquilas textileras en Villanueva. Y por otra parte tenemos también la visión macro de realmente perder un impuesto sobre la renta durante 15 o 25 años. Ahora, ¿qué era lo que realmente quería se necesitaba para ajustarse a lo de la OMC? Básicamente ahí es donde está la situación. En primer lugar, hay que desmitificar la situación. La OMC no está pidiendo que se creen beneficios. La ley, la iniciativa 4644 es una ley que crea nuevos beneficios. Entonces, lo que la OMC dijo es que a más tardar en el 2015 deben estar desmantelados los tratamientos tributarios especiales. Pero nunca habló de reemplazarlos. No. Desmantelados los tratamientos especiales para aquellos que exportan, o sea, que tienen un subsidio para exportar. Lo que la OMC dice, o lo eliminan o a las personas que están produciendo en esos regímenes les dan un tratamiento similar para las ventas que hagan en el mercado local. Y esa es la razón del problema tributario. Porque como lo acabo de mencionar, hay empresas, no estoy hablando necesariamente de las textileras, hay empresas grandes que exportan a Centroamérica, pero también venden en el territorio nacional. Y por lo que venden en el territorio nacional, pagan impuestos sobre la renta y todos los demás impuestos. Pero dadas las características de cómo está redactada la ley y por la necesidad de cumplir con la OMC, entonces a estas empresas se les daría el mismo tratamiento de exención de impuestos por lo que vendan fuera y por lo que vendan adentro. Eso no es cierto. A ver, ¿por qué no es cierto? Porque eso ya lo enmendaron. La SAT misma ya lo corrigió. O sea, aquí está prohibido el que ya pague impuestos sobre la renta pasarse a pegarse a esta nueva ley. Eso ya lo corrigieron. Y es que estamos hablando de impuestos que se van a perder, que no se están cobrando hoy. El tema es que esos empleos que generan 28.800 millones de quetzales al año, esas a $400 por salario, no, y es justo decirlo. En 25 años, esas 1.200 y pico empresas generaban más de 500.000 de empleos en Guatemala. Puede ser que algunos hayan abusado. Yo no vengo a juzgar eso aquí el día de hoy. Lo que vengo a decir como alcalde es, no podemos perder esos empleos. Y luego entra en duda si generan empleos o no. Yo creo que sí, lo demostró en 25 años. Nos diversificamos como país. 75% de la producción nacional, productos tradicionales, antes de la ley. Después de la ley, solo el 25%, porque hoy este país se diversificó y sí tenemos beneficios de eso. Edwin, pero administrando un municipio, administrando un gobierno local, se puede pensar también en la necesidad para el Estado, para el gobierno local también, de contar con recursos apropiados. Es el modelo 2.600 millones de quetzales de IVA generan esos empleos hoy. Es el modelo sensato para generar empleo en el país. ¿Seguir ofreciendo exoneraciones y exenciones? Pues lo están haciendo otros países para competir, y los no tributarios, que también yo estoy de acuerdo que deben hacer, por ejemplo, mejorar el costo de la energía eléctrica, infraestructura, todo lo que tenemos que hacer para ser más competitivos. Yo también estoy a favor de eso y estoy trabajando en eso como alcalde. Pero póngase a pensar, hablamos de 2.600 millones de quetzales de hoyo fiscal, lo cual yo no comparto. Pero nadie está hablando de los 28.800 millones de quetzales en empleos que vamos a perder anualmente, ¿sí? Presumiendo que se fueran todos. No se van a ir todos, por supuesto, pero se da mucho más que lo que estamos hoy discutiendo en impuestos. ¿Y quién va a salir a pelear por los empleos de esa gente? Porque hoy lo que no está en los medios de comunicación es la voz que está silenciada. Esa mujer, madre soltera, que sostiene a su familia con un empleo en una de estas empresas. Lo que sí está en los medios de comunicación es, por ejemplo, la carencia de recursos para mantener un sistema de salud pública que mínimamente alcance para la mayoría de guatemaltecos. Pero el mejor programa social para un país es el trabajo. Ese es directo a la familia. Y el trabajo se obtiene exonerando impuestos. ¿Qué piensa Abelardo? Yo quisiera hacer algunas clarificaciones, porque lo que se ha estado utilizando por los defensores de la iniciativa de ley son una serie de datos incorrectos. El primer lugar es que, si ustedes lo escuchan, todo el mundo cuando lo entrevistan dice un número diferente de los empleos que han generado las maquilas en los últimos 25 años. Nosotros le pedimos al Ministerio de Economía que nos diera el detalle de cuántos empleos
generaban las maquilas y todavía lo seguimos esperando. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque no hay controles de cuánto ¿Y cuánto calcula ICEFI que hay? Ahora, el punto es, y es relativamente sencillo. Pero no es poco, Juan Luis. 80,000. Es relativamente sencillo. Si nosotros tenemos calificados al IX, porque estamos hablando de personas que están teóricamente siendo formales, ¿sí? De 1.3 millones de personas que están calificados al IX y le sustraemos todas las personas que trabajan en el azúcar, que son formales, que trabajan en la industria, que son formales, que trabajan en el comercio y en el servicio, básicamente es muy poco probable que los empleos que hayan generado estas industrias en los últimos 25 años y que estén formalmente, actualmente trabajando, sean más de 100,000 empleos. Pero estamos hablando de todos los que están calificados en maquilas y zonas francas. No estamos hablando solo de las empresas que son afiliadas a textiles. Ahora, 100,000 sí es una cifra muy considerable. Si fueran 100,000 y no 500,000, son 6,000 millones de quetzales en salarios. Es más del doble lo que podemos hablar de impuestos. Y además genera una buena cantidad en IVA. Porque esta gente con su salario compra productos en Guatemala, reactiva la economía. Yo mi punto es, el mejor programa social del país es trabajo. La mejor seguridad para el país es trabajo. Y el problema de migración y la falta de oportunidades y trabajo. ¿Qué hacemos con 200,000 jóvenes que entran al mercado? O también estamos poniendo en duda que entran 200,000 jóvenes a buscar trabajo todos los años. Tenemos que fomentar soluciones que generen trabajo. Ahora, todo el tema de evasión fiscal, todo el tema de hacer valer nuestras leyes, y las enmiendas, yo estoy a favor de eso, pero para mí es este diálogo el que tenemos que tener en Guatemala para ser maduros. No podemos quedarnos sin ley. Las empresas que no encuentren los incentivos en Guatemala se van a ir a un país que sí los tenga. No nos equivoquemos. No tiene razón un coreano quedarse en Guatemala si aquí le empiezan a cobrar un impuesto porque ya se venció una ley, porque no fuimos capaces de dejar el marco legal para atraer inversión y generar empleo. Esta para mí es una ley de atracción de inversión y generar empleo. Y el tema tributario y todo lo demás podemos resolverlo a nivel macro, porque el tema micro, hablamos de Villanueva, vámonos a Misco. Los números son iguales. Y cuando sumamos el área conurbada, el área metropolitana, estamos hablando de 70,000 empleos. 70,000 empleos. Ahora, Abelardo, en el caso de solo área metropolitana. En el caso de la ley, se dice que una de las razones por las cuales se impulsa, aparte de mantener a las industrias para que no se vayan, es que eso supuestamente va a atraer nueva inversión. Es decir, pero realmente son apropiadas las condiciones para invertir en zonas fuera del área conurbada, como dice Edwin. En 1979, no me voy a referir al modelo de 2989, se aprobó la ley de descentralización industrial, que ustedes se recuerdan. Y básicamente se les daba un tratamiento muy similar a lo que se está ofreciendo en la 46-44 ahora. ¿Qué fue lo que sucedió? Se premiaba a las industrias que se colocaran en el interior de la República, atendiendo a que iban a generar polos de desarrollo. Lo único que se logró fue crear un cinturón alrededor de la capital. ¿Por qué? Porque alrededor de la capital están los servicios. Pero alrededor, en el país, en el resto del país, no se generó ningún nivel de crecimiento, ni se generó niveles de empleo. ¿Por qué se desechó eso y se cambió por el 2989? Eso es lo que habría que preguntarse, porque nosotros, y se lo podemos consultar, tenemos evidencia histórica de que en los últimos 180 años Guatemala ha seguido el mismo patrón de incentivos. Y este mismo patrón de incentivos, claro que ha beneficiado a industrias, por supuesto. Si ustedes consultan cuáles son... inversión extranjera. Si usted consulta quiénes son las 12 personas más ricas de Centroamérica, hay 4 guatemaltecos. Los 4 calificados, sus empresas calificadas en maquilas y zonas francas. Entonces, estamos hablando de que efectivamente la ley como está formulada puede retener a los que están en riesgo de perderse. Pero nosotros no hemos discutido ese tema y es el punto. Nosotros siempre hemos dicho que hay que ver las cosas bidimensionalmente. Uno, ¿cómo protegemos a estas empresas que efectivamente están en riesgo para que no se vayan? Pero no nos limitemos solo a textil y vestuario, 1. Y 2, porque hay que abrir el panorama a más productos. ¿Cómo puede este país tener una revolución industrial que bueno? A ver, señores, 2 preguntas concretas. ¿Cómo evitamos que se vayan esos 80 o 100,000 empleos de Guatemala en este momento? Pero a la vez, ¿cómo impedimos que empresas que ya gozan de unos niveles de rendimiento que les permiten perfectamente tributar y contribuir al sostenimiento de un Estado como el de Guatemala, que tendría que llevar desarrollo y servicios a todo el país? ¿Cómo logramos lo mejor de esos 2 mundos sin afectar
la generación de empleo, pero también sin generarle un agujero mayor al fisco. Para mí, yo creo que esta iniciativa ya resolvió esos temas con sus enmiendas. Hay que leerlo. ¿Confías en esa iniciativa y crees Yo ya llevo una semana estudiando. ¿Crees que no hay posibilidad que una empresa actual trate de montar otra segunda empresa? Y contesto la segunda. La primera es aprobando una ley como esta. La segunda, haciéndola valer. Es que aquí lo dice claro. Pero se cancela los beneficios a aquel que simule, oculte o maniobre o para engañar o induzca a la administración tributaria. Uno. Vamos a la siguiente. Le prohíbe a cualquiera que ya pague ISR. Es que el que está pagando ya ISR no puede ahora buscar otra forma para no hacerlo. Y el tema ese que hablaron de la embotelladora, toda vez, por supuesto, son para aplicaciones, que la SAT lo descubra. Era para exportación centroamericana. Es que es la aplicación de la ley. El tema este de la embotelladora, por ejemplo, era para exportación centroamericana. Es que si no lo hacían en Guatemala, iban a poner la fábrica en El Salvador, en Honduras o en otros países. Y estuvo bueno que se quedara aquí. Abelardo, ¿la respuesta a esa misma pregunta? La respuesta, nosotros hemos planteado que hay que verificar esta situación en dos dimensiones. En primer lugar, sí estamos razonablemente conscientes que hay que preparar una iniciativa de ley que proteja transitoriamente a estas empresas que tienen el riesgo, que se logre identificar que tienen el riesgo, luego de una auditoría verdadera de que logre identificar qué es lo que hay allí, porque hasta esta altura todavía no hay. Y el segundo punto, realmente hay que desechar esta iniciativa y crear una nueva que efectivamente tome en consideración cuáles son los patrones que el empresario toma en consideración. Hay que recordarse, para terminar, que esto no es de nosotros. Intencionalmente hay 20 factores para poder tomar decisiones de inversión. Internacionalmente, o sea, no solo Guatemala, los impuestos nacionales ocupan el puesto número 11. ¿Sí? Eso quiere decir que antes de fijarse en eso, nos debiéramos fijar cómo mejoramos condiciones de acceso a los mercados. Pero la maquila sí lo toma en cuenta en la posición número 1, ¿o no? Por eso, a eso me refiero. Hay sectores en los que hay que analizar específicamente. No, Luis, pero seamos realistas. Estamos allá agosto, año entrante es electoral. Esta iniciativa lleva ingresada desde el 2012. Pasó por todas sus etapas, con opinión favorable de la Comisión de Economía y Comercio Exterior del Congreso. Controlada por la Cámara de Industria. Yo no puedo decir eso. Pero si uno lee aquí las enmiendas que le han corregido, y creo que estos espacios son buenos para hacer valer esas opiniones y ponerlas aquí en la ley. Es que yo sí estoy de acuerdo con eso. De eso la dio la Comisión de Economía antes de conocer el dictamen de la SAT. Permíteme, pues. Con la SAT hicieron las enmiendas. Con el directorio emitió un dictamen. Y las enmiendas resuelven los puntos que ustedes han planteado. Yo lo que lo quiero poner en mano a conciencia es qué vamos a hacer si llegamos al 31 de diciembre, se vence la 2989 y no tenemos 2015. Y no tenemos ¿sí? La ley macro para incentivar que se mantengan esos empleos. No hablemos de atraer más, porque yo sí creo que se va a atraer más. Ya lo demostró en 25 años. ¿Quién va a dar la cara en estos espacios para decir yo estoy defendiendo los empleos de mi gente? Entonces estamos de acuerdo. Ese es mi punto. Ese es mi punto con el caso de Villanueva. O sea 20,000 empleos pocos para algunos, o 100,000 empleos en el área conurbada del área metropolitana, es bastante. Perfecto. ¿No? Es bastante. ¿Por qué tenemos que pelear? Y aquí, porque de repente lo más fácil es decir, engavetémosla, desechémosla, pero Abelardo, resolvámoslo, si eso es democracia. Del mes de agosto al mes de diciembre, de generar otra iniciativa de ley y aprobarla en términos reales. Yo creo que con voluntad sí se puede. O sea, lo que ha sucedido realmente es que cuando la Comisión de Economía del Congreso, primero, si ustedes se recuerdan, recibió una iniciativa. La Comisión de Economía hizo otra iniciativa en donde participaron únicamente ciertos sectores de la Cámara de Industria. No todos los sectores. El sector del grupo empresarial comercial no participó. ¿Y qué tiene que ver el comercio con una ley que incentiva? Es simple. La acción de inversión industrial. Es simple. Si yo le voy a dar un tratamiento especial a una persona para que no pague impuestos, yo tengo el derecho si voy a pagar impuestos, de saber a quién le vamos a perdonar los impuestos. La Constitución establece de que todas las personas tenemos que pagar en función de nuestros ingresos los impuestos. Perfecto. Entonces, ¿cómo puedo yo violar la Constitución? Simplemente por el hecho de privilegiar a un grupo. Pero yo tengo derecho. ¿Por qué hablamos de privilegios si en el artículo 4 de la ley y en esa enmienda queda claro todos los grupos que quedan fuera de esta ley? Está clarísimo, y eso lo enmendaron. Yo lo que siento es que se quedaron con el discurso anterior y no estamos trabajando decir, bueno, ¿cómo arreglamos esto? Porque honestamente, podremos pasar una iniciativa de ley nueva de aquí a diciembre. A diciembre del 2015, ya aprobada con todo lo necesario. Yo lo veo difícil.
aún a 6 meses de año electoral. Yo creo que lo más maduro para Guatemala es poner la mano a conciencia. Aquí estamos poniendo en juego cientos de miles de empleos. Y lo correcto es agarrar esta ley y si tiene un error, corregirlo. Si gente ya logró ver errores en eso, que lo cambien aquí. Yo creo que las enmiendas ya corrigieron mucho lo que han planteado. No existe el error, y este es el punto. Es simplemente de que las empresas que hoy están en Maquila y Zona Franca, que pueden calificarse de acuerdo a cómo está la redacción de la última versión a esta nueva ley, hoy pagan impuestos sobre la renta y al momento de calificarse allí van a dejar de pagarlo. Es completamente legal, ¿sí? No hay errores. La empresa X hoy parte de su producción es interna, parte de su producción la exporta. Por lo que vende aquí, paga impuestos. Y en el momento que se califique, al final de la ley, está donde un artículo transitorio donde todos los que están en 6589 y 2989 pueden pasar a formar siempre y cuando cumplan con las nuevas condiciones de esta ley. Señores, hay propuestas vía el Tweetline. Hay propuestas, por ejemplo, para que se cree incluso un impuesto sobre la renta nacional y un impuesto sobre la renta con una tasa municipal. Están hablando nuestros televidentes de diferentes, diferentes propuestas justamente para abordar un tema tan complejo como estos. Queremos agradecerles enormemente a ambos que hayan participado en esta noche. Como dijo el alcalde, en realidad de esta discusión necesitamos mucho más los guatemaltecos frente a una iniciativa pues que le atañe a tantas personas. Y esa fue mi intención con los comunicados. Vamos a la pausa comercial, ya volvemos. El anterior segmento fue patrocinado por Tropigas, la llama que rinde más. Este segmento es presentado por EXA. Estamos en cada momento de tu vida. Aníbal García y Álvaro Velázquez nos acompañan hoy para discutir sobre una serie de temas que se engloban en realidad debajo de un solo concepto, campaña anticipada. Queremos hablar sobre esa resolución del Tribunal Supremo Electoral que suspende a 11 partidos políticos. Esa presentación de renuncia al partido de quien todavía es secretario general de Líder, el señor Manuel Valdizón. Esa resolución de la Inspección General del Tribunal Supremo Electoral que dice que el señor Sinibaldi no incurre en campaña anticipada cuando inaugura obras que se construyen con fondos públicos, a pesar de que la secretaria general de su partido, que es vicepresidenta de la República, y el propio presidente han expresado ya que muy seguramente él será aspirante oficialista a la presidencia de la República. Gracias a ambos por acompañarnos. Bienvenidos a las 8:45. Gustavo tiene la primera pregunta. Comencemos por lo último, que es la renuncia de Valdizón. Hay ahí es decir, es válida la resolución del tribunal en el sentido de no atender su demanda ciudadana de desligarse de una organización bajo el argumento de que esta organización no existe porque está suspendida. A ver, ¿qué dice el punto de vista del abogado y luego el punto de vista del sociólogo y politólogo? Bueno, para empezar, gracias por la entrevista, un saludo a Álvaro. Yo creo que es legal, o sea, desde el punto de vista constitucional hay que tomar en cuenta que la Constitución se interpreta de una forma especial. Es decir, muchas veces cometemos el error de interpretar la Constitución norma por norma, pero ese es un error. La Constitución es una unidad, es un cuerpo solo, que debe interpretarse también en esa forma. Integral. Entonces, cuando él viene y dice, me violan mi derecho de asociación porque yo puedo estar en una entidad la que yo quiera y puedo retirarme cuando yo quiera, evidentemente en el enfoque del derecho de asociación está en lo correcto, pero no en el enfoque del principio de legalidad, que también es constitucional. Porque en el enfoque del principio de legalidad constitucional, ahí está claro de que la institución a la que él pertenece está suspendida. Y desde el punto de vista legal, el efecto de suspensión de un partido, según la ley electoral y de partidos políticos, es que tiene cierto plazo para cumplir con el motivo de suspensión. Ojo que no es cancelación, porque antes va el proceso de suspensión. Entonces, legalmente, la institución en este momento
tiene limitados ciertos derechos. Es decir, existe como persona jurídica y como entidad de derecho público, pero está limitada en algunos actos puramente administrativos. Y en este caso, el acto que estaba efectuando el señor Valdizón, que es tratar de desafiliarse de un partido, es un acto administrativo. O sea, desde el punto estrictamente legal. Desde el punto de vista ético, político, ya sabemos nosotros que ahí se estaba intentando meter un gol cuando todavía no está ni siquiera iniciado el partido. Álvaro, ese intento de meter un gol, ¿meten problemas al potencial autor de ese gol o a quien pretendía ser el autor de ese gol, a Manuel Valdizón? Sí. Bueno, yo creo que no habría que personalizar esta acción del Tribunal Supremo Electoral. Yo por lo menos desde que se conoció el 17 de junio, creo que, o de mayo, más bien de mayo, la primera medida que ellos dictaron, saludé esa medida por ser un buen signo de un nuevo tribunal con unas nuevas intenciones de tener lo que ellos llamaban, así nos dijeron en privado, las acciones electorales no autorizadas de los partidos políticos. Esto correspondía a una demanda ciudadana que hemos venido trabajando en varios sectores. Nosotros mismos nos presentamos como plataforma ciudadana con esta nueva magistratura para que pusiera un alto a esta campaña adelantada y hiciera una diferencia con la anterior magistratura que era completamente sesgada a favor del gobierno. Entonces, digamos, en primer lugar saludamos medidas neutrales, que es lo que han hecho. Que se ha personalizado en el caso de Valdizón, del candidato presidencial Valdizón, eso le añade más bien chile al caldo, digamos. Pero creo que no debería mantenernos o preocuparnos eso. Pero si él es quien presenta una solicitud de renuncia, de manera de poder separarse del partido. Digamos que hay un candidato que quiere burlar la ley, pero que además, y encima de todo, va contraviniendo lo que la demanda ciudadana está planteando y está contraviniendo a una autoridad electoral estatal legalmente establecida. Entonces, digamos que los recursos legales que él quiera apelar están allí. Lo que se le está demandando ahora al tribunal es que sea parejo, porque la lectura que están haciendo los partidos políticos, o por lo menos que la gente con la que yo estoy hablando, es que es injusta porque está perjudicando al candidato puntero, pero está dejando, digamos, manos libres para el candidato del gobierno, a pesar de que es evidente que está haciendo campaña electoral adelantada. Nosotros mismos le citamos, yo no soy el abogado, pero le citamos al tribunal el Código Penal, donde se establece claramente que hay campaña electoral adelantada y de abuso de poder de parte de Sinibaldi. ¿Es más campaña electoral anticipada la de Sinibaldi o es en realidad abuso de fondos públicos y de una posición pública para desarrollar campaña en beneficio propio a partir de eso? Bueno, para mí las dos cosas. Yo quisiera reforzar lo que dice Álvaro, pero también disentir. Yo creo que el señor Valdizón, no cabe ninguna duda, tiene intenciones de burlar la ley. Y en el país deberíamos de aprender todos, estemos en un partido político o no estemos, a que tenemos que ceñirnos a la ley. O sea, si el Tribunal Supremo Electoral tuvo el valor esta vez de poner orden, de decir, señores, el árbitro dice que el partido todavía no ha empezado, entonces todos debemos someternos al imperio de la ley. Es decir, yo como representante de un partido político tengo que someterme al imperio de la ley. Ahora, del otro lado, sí también, y es lo que comparto con Álvaro, es de que sí me parece que es equivocado que de una u otra forma se haya emitido una resolución por parte de un funcionario del Tribunal Supremo Electoral, en donde general se dice que el señor Sinibaldi no está haciendo campaña anticipada, cuando todos sabemos que hace un mes la propia vicepresidenta dijo que es secretaria general del partido, dijo sí, él puede ser el candidato presidencial nuestro. Entonces me parece que ahí es donde estamos nosotros frente a la inequidad, pero en todo caso no quisiera prejuzgar la actuación del inspector, sino que es una opinión, un dictamen que puede ser corregido de oficio por el propio Tribunal Supremo Electoral, que es lo que uno esperaría. Ahora, Aníbal, yo tengo una duda. Es decir, yo estuve revisando la ley electoral y no hay ningún lugar en donde hable de la campaña anticipada. Es decir, más bien es el reglamento, un reglamento emitido por el anterior por el precedente al anterior tribunal, en donde establece los plazos de campaña que va a ser desde el día siguiente la convocatoria hasta 36 horas antes de la hora de la elección. Pero no habla en ningún momento de prohibición de hacerlo fuera de ese tiempo. Sí, a ver,
El tema es, es correcto en ese enfoque, porque hay que recordar que incluso ese tema es un tema que ha sido consultado a la Corte de Constitucionalidad, por un lado, y aparte hay jurisprudencia de la Corte en ese sentido. Les quiero comentar que yo estoy participando como representante del partido político Movimiento Nueva República en la discusión de la inconstitucionalidad que planteó el partido Corazón Nueva Nación. Hay una inconstitucionalidad que ellos le plantearon al acuerdo. Entonces nos dieron audiencia a todos los partidos políticos. Y ahora, en la discusión jurídica que hay, que evidentemente tiene que resolver la Corte de Constitucionalidad, ahí ha salido a flote que no es la primera vez que se habla del tema. Evidentemente hay una ausencia de una norma. Incluso es parte de las reformas que les dio el visto bueno la Corte de Constitucionalidad. Pero lo que tenemos ahorita es entonces una situación especial que no puede dejar de resolverse. Hay que recordar que la propia ley del organismo judicial establece que los jueces no pueden dejar de resolver. Es decir, aquí los jueces no pueden decir, pero no hay norma. No, eso es imposible en nuestro sistema jurídico. Se llama norma de clausura. Entonces el tribunal tiene que resolver porque es el ente facultado para resolver y además porque entonces tiene que hacer interpretación e integración de la ley electoral y de la Constitución. Señores, tal y como parece estar trazando el campo el Tribunal Supremo Electoral, no se va a tolerar acciones de campaña anticipada desde este momento o desde el mes de junio hasta el mes de mayo del año entrante. ¿Qué tipo de acciones estarían posibilitados de hacer aquellos partidos y aquellos aspirantes a la presidencia de la República que quieran avanzar pues sus esfuerzos? Ninguno. Bien, lo Yo que creo que contempla sí. la ley, por ejemplo, formación política, foros públicos, foros académicos, afiliación, ¿qué es lo que está permitido? Reuniones privadas. Claro. Reuniones privadas. Almuerzos, cenas. Lo que no pueden desarrollar son mitines en términos generales. Y presentación del rostro, de la cara, digamos. Pero pueden presentarse a ellos, por ejemplo, ¿puede un aspirante a la presidencia seguir haciendo giras de fin de semana y reunirse en salones comunales o en sitios de hecho, de eso hoteles? depende de que tengan un liderazgo nacional, ir a hacer recorridos. Aquí lo que está planteado es el tema de si se podía renunciar de un partido o no para seguir haciéndolo, digamos, de manera individual. Eso es lo que tenemos de adelante y que las acciones, digamos, del tribunal terminen victimizando a Manuel Valdizón en la medida que lo haga equiparable a lo que pasó con doña Sandra Torres, de que el sistema no quiere que un determinado candidato participe en las elecciones y le pone cualquier medida jurídica de frente. ¿Y si él lo esa logra, posibilidad? Yo creo que no, yo creo que el sistema ahorita está aguantando. Yo más bien lo que veo es que esto es el resultado del predominio del esquema privado de la política y por eso vemos que los que están defendiendo paradójicamente a Manuel Valdizón es la extrema derecha libertaria, ¿va? Porque dice se están violando sus derechos individuales y que por lo mismo debe él pues garantizársele su renuncia al partido si él quiere y seguir haciendo lo que él quiere. Pero yo creo que no hay que concentrarse en Valdizón. Sí hay más delito, creo yo, en la campaña electoral del gobierno a través del candidato Sinibaldi que lo que está haciendo o dejando de ser Valdizón. La ley sí debe cumplirse y lo que tenemos que hacer en la sociedad civil es respaldar inequívocamente lo que está haciendo el Tribunal Supremo Electoral y pedirle, eso sí, y eso sí se le ha pedido, que equipare las cosas. No se puede concentrar solo en... Una consulta. En el caso de un ciudadano común y corriente que esté hablando que esté haciendo giras por el país, que se esté promoviendo él mismo, que esté divulgando su pensamiento de manera pública. Es decir, no hablemos de Valdizón, como dice Álvaro, hablemos de una persona X, un ciudadano común y corriente. ¿Puede él hacer ese tipo de promoción personal y de expresión de sus puntos de vista políticos y crítica al gobierno? Sí, yo creo que sí. Ahí es que lo que hay que quizás diferenciar es el estatus que tenemos los que estamos metidos en la política y que es de conocimiento público. Además, el registro de los partidos políticos es público y todos sabemos que hay 28 partidos políticos que eventualmente podrían participar en la campaña. Y todos sabemos que los secretarios generales de los partidos políticos, pues se supone que son líderes que también tienen pretensiones de participar.
Entonces yo creo que ahí es donde hay que diferenciar. Una cosa es quien tiene el poder de participar, que eventualmente ha construido un instrumento que le puede servir para participar, y otra cosa es un ciudadano que está haciendo una actividad cívica o está planteando sus ideas. Yo creo que ahí también ese ciudadano está en desventaja, obviamente, porque no tiene un partido político, frente a quien sí tiene un partido político. Otra aspirante a la presidencia, Sandra Torres, se ha inhibido incluso de ofrecer entrevistas o de aceptar entrevistas con medios de prensa ante el riesgo, ante el temor de incurrir en que sea considerado como campaña anticipada. ¿Es esto llevar al extremo la situación, Álvaro? Más en el caso de doña Sandra, tiene el antecedente que el sistema sí se le fue encima en la vez pasada, y no quiere ahorita ni por asomo coquear al sistema, quiere salir bien librada hasta que salga la nueva convocatoria. Entonces yo creo que sí hay un riesgo político de hacer lo que Belizón sí está haciendo, pero los demás lo están tomando con gusto, nadie más quiere meterse a problemas, digamos que lo que está haciendo el tribunal es limpiar la mesa, tranquilizar a la gente y solo inquietar a algunos, ¿verdad? Porque obvio. Pero a mí sí me parece que es una cuestión de equidad también partidaria y de calidad de la democracia que nosotros queramos tener. Porque aquí está claro de que algunos andaban en campaña. Esos 11 partidos andaban en campaña. Tenían vallas por donde se les ocurriera tener. Pero tiene razón, Álvaro, que los dos que se resisten son el partido del señor Baltizón y el Partido Patriota. Sí, es correcto, pero también hay que recordar que son 11 partidos de diferentes posiciones y diferentes liderazgos. Entonces, por lo menos lo que yo creo es de que esto que hizo el Tribunal Supremo Electoral es algo que no solo demanda la ciudadanía, sino que también deberíamos de apoyar todos. O sea, aquí, cuando se convoque elecciones, pues que todos salgan a presentar sus proyectos o salgamos a presentar nuestros proyectos, pero antes no. Lo que se necesita en todo caso es un árbitro que va a decir en qué momento se puede, en qué momento no se puede. Lo que sí queremos de ese árbitro es que le saque tarjeta amarilla o roja al que corresponde sacarle sin ver quién es. Señores, yo creo que ese es el punto. Gracias a ambos por acompañarnos a las 8:45. Vamos a la pausa comercial, volvemos dentro de muy poco. Este segmento fue presentado por EXA. Estamos en cada momento de tu vida.